No, para nosotros es un gusto, es un honor. Tenemos una profesora de lujo hoy día que vamos, y bueno, que justamente se ha especializado en términos de filosofía, y vamos a estar compartiendo un diálogo que ciertamente va a ser esto, más que todo, más que una ponencia, que ya va a haber oportunidad luego para ponencia magistral, un diálogo donde ella empieza a exponer en esencia lo que es el amor y la familia en tiempo de posmodernidad, y eventualmente iremos realizando algún acote, alguna pregunta. Recuerden también dejar sus preguntas, no solamente en el vivo, sino también en YouTube, porque después esto nos sirve para seguir organizando nuevos debates y nuevas clases que iremos subiendo eventualmente. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias realmente, Romina, por aceptar la invitación de este humilde canal. Y ahora sí, ya te cedo la palabra para que empieces y luego poder ir indagando en algunos conceptos claves. Bien, bueno, muy bien. Para mí también es un honor y una gracia muy, muy importante de estar acá compartiendo este video con vos. Bueno, como decías, el tema que vamos a trabajar hoy, de lo que vamos a charlar, es el amor y la familia en la posmodernidad. Primero me gustaría arrancar un poquito contando qué es el amor, si este término que es tan complicado y por ahí muchas veces se habla del amor y no se sabe de qué es, ¿sí? El amor, si nosotros lo tuviéramos que definir, atendiendo a su etimología, decimos que viene desde una palabra, desde un origen griego, ¿sí? Que está como unido con dos palabras, ¿sí? El a con un prefijo negativo y mos, que significa muerte, ¿sí? Entonces digamos que el amor es la no muerte, ¿sí? Por eso podemos decir que el amor es vida. Y cuando hablamos en esto del amor como vida, también tenemos que incluir los tres aspectos que nos ayudan a entender lo que es la palabra del amor. Decimos que el amor es en un sentido filos, ¿sí? O filía, que tiene que ver con ese amor hacia la familia, hacia los amigos, hacia las personas quizás del entorno más cercano. También el amor es caridad, o charitas, así que como esta palabra de su origen latino, que tiene que ver con un amor mucho más de reflexión, no sé, de encuentro con el otro, de sacrificio hacia el otro. Y, o sea, este amor también de caridad busca un poco lo que es el bien integral de la otra persona. Y el último término que también constituye lo que es el amor, tiene que ver con lo erótico, ¿sí? Con el eros, que quizás es el amor, digamos, más asociado a lo que es el placer, a lo sexual. Y en este término es un poco el que me quisiera referir en esto para entender lo que es el amor en la posmodernidad. Este concepto del amor erótico es tomado a lo largo de la historia también por un psicólogo que es Freud, y que nos habla y que lo entiende el amor erótico como un impulso o como una pulsión, dice él, ¿no? Como una fuerza vital que dinamiza la vida, que le ayuda a poner en movimiento a la vida, ¿sí? Y nos dice que justamente este amor erótico es el que ayuda a que las personas vayan planteándose diversas necesidades y vayan queriéndolas cumplir esas necesidades a lo largo también de la existencia. Y este amor erótico tiene como esas claves de alguna manera de cuidar al otro, de garantizar la supervivencia de la especie también, ¿sí? Y claramente vuelve a aparecer acá este término de el amor erótico como lo contrario a la fuerza del tánatos, ¿sí? Que es el impulso de muerte. También esto, ¿no? En la figura de Freud. Y bueno, un poco entonces para empezar con este concepto de la posmodernidad, nos preguntamos si este amor, en todas sus dimensiones y sobre todo atendiendo la parte erótica, ahora después vamos a ver por qué, es posible en este siglo, ¿sí? En el siglo XXI, en el siglo posmoderno. Y acá me gustaría nombrar a un filósofo que nos habla y que también toca este tema, que es Byung-Chul Han, que en su libro esto de la agonía del eros nos dice y nos deja de manifiesto de que en realidad la sociedad posmoderna es como una sociedad casi incapacitada para amar o que se olvida del término del amor. Él nos dice justamente que este amor está siendo amenazado, está siendo olvidado y la respuesta a esto o esto surge justamente porque hay un exceso de narcisismo, ¿sí? El narcisismo es justamente esa mirada de uno y es el poner las atenciones, es considerarme y contemplarme solamente a mí, que anula la mirada o que imposibilita la mirada del otro. Entonces, esto de no darle lugar al otro, de alguna manera anula la posibilidad del amor, ¿sí? Anula o por ahí corre lo que es entendido el amor como el sentido de, ¿no? de vida y de encuentro con el otro. Acá, Byung-Chul Han, cuando habla también del narcisismo, en el libro este de la agonía del eros, nos dice que hay como dos caminos posibles, ¿no? Esto del narcisismo. Primero, por un lado, es la oferta ilimitada, también que se aparece, o sea, cuando yo generalmente me contemplo a mí mismo y soy narcisista, pero si en todo caso hubiera un otro o reconociera a ese otro, son tantos y tan ilimitados y tan ahí a la mano, ¿no? Tan variadas las posibilidades en su multiplicidad, que hace que yo no pueda elegir por uno concreto, ¿sí? Y se empieza a plasmar esta noción o esta idea del amor ideal, del amor perfecto,
del amor como idealizado, ¿no es cierto?, donde no hay una confrontación con el otro, en donde al otro lo creo a mi imagen y semejanza o a lo que a mí me interesa crear. Y dice que justamente la otra posibilidad con este amor, digamos, narcisista, es que esa libido o esa energía, ¿sí?, que era propia del Eros, se centra en uno mismo, ¿sí? Entonces es como que uno se vuelve como subjetivo, ¿no? Y atiende a las demandas personales y particulares de lo que quiera. Y acá aparece este concepto del personalismo y aparece este concepto de los postulados que son muy comunes en esta posmodernidad de nombrar, que son mis decisiones, mis elecciones, es lo que yo quiero, mi cuerpo, mi deseo, así que también son muy, muy actuales en esta época de la posmodernidad. Byung-Chul Han también en esto nos dice que en realidad lo que se hace es presentar la sociedad de la transparencia, que es otro concepto que él toma y que desarrolla en su libro. La sociedad de la transparencia es esto de manifestar todo y demostrar todo. Y la sociedad de la transparencia, o este concepto de la transparencia, se opone justamente a lo que es la negatividad. Y la negatividad es eso de saber que hay un otro que es distinto a mí, de saber que hay un conflicto necesario para resolver en la vida, y que justamente ese de resolver conflictos o eso de ir teniendo diversas opciones, en realidad es lo que a uno, de alguna manera, lo vuelve este primer concepto originario del Eros, de fuerza dinamizadora, ¿sí? De movilizar a la persona a encarar la vida de una forma distinta. Pero que cuando en esta sociedad de la transparencia se muestra todo de forma tan expresa y tan a la mano, podríamos decir, hace que se pierda ese encanto y esa ilusión y como esa intriga, ¿no?, que es propia del concepto del Eros, del amor. En esto también, cuando hablamos de lo que es la sociedad posmoderna, podemos decir que esa sociedad posmoderna se opone a lo que era la sociedad disciplinaria, ¿sí?, de la época moderna. La sociedad disciplinaria, que era, buscaba este concepto del deber, buscaba esto de factores externos que me dijeran a mí qué es lo que tengo que hacer o cómo me tengo que mover y cómo me tengo que comportar. Y la sociedad del siglo XXI es una sociedad en donde ese concepto del deber fue llevado tan al extremo y fue, digamos, puesto a un límite que superó todo, que el sistema tuvo que buscar nuevas formas, ¿sí?, de modificar las coacciones productivas, y el concepto del deber se cambió por el concepto del poder. ¿Sí? Entonces ahora el hombre neoliberal es un hombre que en realidad se postura como un hombre libre, pero que en el fondo sigue siendo un hombre sometido, digamos, a sus antojos, a sus libertades y a lo que él considera como correcto. Y en este lugar, o sea, de la sociedad posmoderna, afecta un montón a lo que es el concepto del amor, porque el hombre neoliberal, digamos, como tiene que esforzarse y como tiene que ser dueño de lo que vaya construyendo, digamos, en su vida, le resulta muy pesado tener que encontrarse con otro o que asumirse en otro, ¿sí? Y este concepto del cansancio, que también Byung-Chul Han desarrolla en otro de sus libros, en otras de su obra, dice que justamente lleva al hombre a entender como el cansancio de tener que salir al encuentro, ¿sí?, de otro. Y como está tan cansado, no quiere asumir este esfuerzo de enamorarse o de encontrarse con otra persona. Y también, acá se ve también influenciado un poco lo que es el concepto del mercado, ¿no es cierto? De decir, bueno, el otro se vuelve como un objeto de consumo o se vuelve alguien que está cumpliendo solamente mis necesidades o lo que yo necesite. Y bueno, después aparece también un poco lo que es la sociedad del rendimiento, que es la sociedad posmoderna, ¿sí? Tendríamos que nombrar este concepto, en donde cada uno también, ¿no?, empieza a obligarse a sí mismo sobre qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar. Y se ve como responsable de su compromiso ante la sociedad y lo ve justamente como esto, ¿no?, como la autoexigencia hacia uno mismo, ¿sí? Después acá en esto de la sociedad del rendimiento o de la sociedad de la autoexigencia, aparece otro concepto que Byung-Chul Han desarrolla, que es el tema del placer y el tema del erotismo. El placer ya no se lo asocia con esa característica originaria que tenía la palabra eros, ¿sí?, de dinámico, de hacer las cosas, de fuerza para emprender la vida, o de fuerza como fue describiendo Freud en su obra, ¿no?, como impulso vital, sino que el placer se lo asocia solamente con una cuestión sexual y solamente de consumo. Y obviamente se busca a través del placer sexual el mayor rendimiento posible a través de lo corporal. Y acá aparece
también un concepto que degrada mucho lo que es la figura del amor y a la figura después de la familia, que también vamos a hablar, que es esto de ver al otro como una mercancía y como un objeto de consumo. Ahí Byung-Chul Han en la obra llega al concepto extremo de lo que es la pornografía, que dice que justamente tiene que ver con este exceso de imagen, que es también propio y característico de la época posmoderna, en donde se muestra todo, en donde se visibiliza todo, y el erotismo también de alguna manera pierde como ese sentido originario que tenía. Hasta ahí, no sé si... Voy tomando nota de todo para Dale, bueno, sistematizar después y hablamos. evolucionar la evolución. Dale, No sé dale, si quieres dale. terminar el concepto. Dale, sí, sí. Bueno, entonces decíamos esto, ¿no? Esto de la pornografía que utiliza Byung-Chul Han, que nos habla ese del goce quizás desmedido. Acá también en este concepto del posmodernismo se cambia del hombre prometeico, no del hombre con ilusiones, y se pasa justamente al hombre dionisíaco, que es ahí en donde se va desarrollando esta figura. Y nos dice que incluso muchas veces uno se piensa que por el mostrarse o por exhibirse se va a tener más goce, y que en realidad no es así. Que en realidad el mostrarse no garantiza que se dé ese placer como se buscaba en la sociedad posmoderna, quizás. Esto también es tomado del concepto de Lipovetsky, podemos nombrar, que habla justamente del mercado, de la moda, y nos dice justamente que esto de lo permanente, porque en realidad la vida es dinámica y por algún lado se tiene que movilizar, nos dice que justamente esto de lo permanente, de lo superficial, se muestra en ese sentido, ¿sí? Se muestra en el perder peso y en la brevedad que demuestra la seducción solamente momentánea de una imagen y nada más. Entonces como que ahí no hay tanto cambio en ese sentido. Y en realidad lo que nos dice que lo que más amenaza a la sexualidad hoy en día es justamente este exceso de muestra a través de las imágenes. Eso en cuanto a cómo va desarrollando el concepto justamente de lo erótico, de lo pornográfico, digamos, en el concepto de Byung-Chul Han. Después podríamos decir también, ¿no es cierto?, que esto del héroe es necesario recuperarlo, es necesario repensarlo en lo que es la sociedad posmoderna y desde los valores. Eh, por ahí cuando Byung-Chul Han llegaba a una definición del amor, decía de que era el amor más que nada domesticado el que tenemos hoy en día, o un amor en donde se da sin riesgos, sin este concepto de negatividad, o sin no sé, este esfuerzo del otro, no hay dolor, no hay sufrimiento, se manifiesta más como cambiable, ¿no es cierto?, el concepto del amor en la sociedad posmoderna, pero por las características que tiene esta sociedad posmoderna. Quizás en esta sobrecarga, ¿no es cierto?, de información, también podemos tomar a Gutenberg, que nos hablaba, ¿no es cierto?, de lo que era esta pausa a las palabras, ¿sí?, que eran las palabras eran propias de la sociedad moderna, y la sociedad posmoderna vuelve a este concepto de lo que es la imagen y de lo rápido, para manifestar también el concepto del amor, o el concepto quizás también después más adelante vamos a ver de la familia. Entonces, para por ahí relacionarlo un poquito, o para ver dónde entra la familia en este concepto, podríamos decir que la forma de recuperar lo que es el amor tiene que ver con esa mirada del otro, tiene que ver con recuperar a ese otro que estamos muchas veces perdiendo. En la sociedad del cansancio que manifiesta Byung-Chul Han, y esto del olvido del amor, la imposibilidad del amor, se debe justamente a que el hombre posmoderno corre tanto detrás de ideales que él mismo se va poniendo, que se olvida de concebir al otro, que se olvida de darle un lugar al otro. Y si tuviéramos que nombrar un lugar específico en donde el otro cobra relevancia y donde nosotros nos podemos correr de lo que es el narcisismo, es en la familia. Porque la familia, ¿no es cierto?, es ese lugar que me pone en contacto con el otro necesariamente, y en donde lo voy descubriendo, lo voy cuidando, donde me tengo que unir y tengo que ceder parte de mis libertades para el bien de la familia. Entonces podríamos decir también, ¿no es cierto?, que muchas veces en la sociedad posmoderna se ataca este concepto de familia porque también está un poco en contra de estos valores narcisistas que son propios del hombre posmoderno. No sé Excelentísimo. si... Bueno, vamos a tratar de impregnar algunos conceptos con algún aporte mínimo que pueda hacer desde mi humilde espacio. En primer lugar, agradeciendo enormemente tu presencia aquí. Creo que ha sido una de las explicaciones más magistrales que he visto desde que arrancamos con este ciclo, lo cual la muestra no solamente en la profundidad intelectual que hay en vos, sino también en la profundidad espiritual que te permite entender y comprender conceptos que normalmente escapan a la media. Así que en ese sentido, mi más profunda admiración. Ahora bien, para dar espacio luego a hablar de la cuestión de la familia,
que si eventualmente no se llega a desarrollar, haremos otro vivo específicamente en torno a la familia. Quiero ir tomando nota y trato de tomar nota en orden secuencial a lo que bien ha sido planteando, simplemente para complementar, porque insisto, sería un acto de soberbia de mi parte querer ampliar o incluso corregir lo que bien has dicho en ese sentido. Esto quizás sea más un diálogo que un debate. Comienzas tu ponencia hablándome del narcisismo, y en esto yo creo que nada más preciso para explicar lo que es la posmodernidad que retomar siempre las ideas de la mitología griega. Porque cuando el modernismo, en esa búsqueda de los principios de autoridad en el siglo XVI, saltean la cristiandad de la Edad Media y retoman a los griegos, retoman ciertos elementos del panteísmo, retoman ciertos elementos de la visión en perspectiva del pasado, mas no toman las enseñanzas últimas de la era del mito. Y yo creo que es fundamental entender que muchos de los males que acaecen en la humanidad ya estaban presentes en cada mito, que fue siempre el baluarte conservador que permitió que Grecia fuese cúspide de la intelectualidad de Occidente. Y en ese punto vamos a notar que Narciso es el fiel reflejo de la realidad que atañe al hombre en la actualidad. Narciso fue una visión profética del hombre del siglo XXI. Aquel joven enamorado de sí mismo, independientemente de la maldición de Afrodita, en virtud del despecho de una mujer en un amor no correspondido. Narciso es ese hombre que es incapaz de relacionarse con el otro, que es incapaz de ver al otro, pero con una característica propia de la posmodernidad. Tampoco se ve a sí mismo, que esa es la gran mentira. No se abrazó a sí mismo. Claro. Abrazó la imagen que tenía de sí mismo, abrazó la foto de Instagram y el perfil de Facebook que ha creado su gusto y semejanza, creyendo que emulando ciertos conceptos de realidad ya era una nueva realidad. Pero lo que finalmente acontece, que Narciso, tal cual sucede en la posmodernidad, que es esencialmente un proyecto estético, porque la posmodernidad es un proyecto estético, Narciso lo que hizo finalmente fue descuidar sus necesidades fisiológicas reales para intentar tomar por sí una imagen no tangible. Porque Narciso, cuando quiso tocar la belleza que veía en aquel lago luego de un día de cacería, finalmente la imagen se diluía, era líquida, se iba entre sus dedos, o en modernidad líquida se diluye entre las manos del hombre, no podía tocarla, no podía tomarla, no podía vivenciarla, mas no le quedó otra alternativa que pasar los últimos respiros de su vida contemplando lo que nunca iba a poder alcanzar. O el proyecto mesiánico se le viene prometiendo al hombre moderno, que constantemente busca lo inalcanzable. Eso en ese concepto habla, sí, de lo que es el reflejo, la imagen en el reflejo que dice, bueno, también Byung-Chul Han dice, bueno, el hombre posmoderno se ve ese reflejo todo el tiempo en la pantalla del celular, y como lo tiene tan a la mano también el celular, ¿no? Está todo el tiempo viendo su reflejo, pero no puede hacer este concepto de la interioridad, ¿sí? Del autoconocerse o el autodescubrirse en cuanto a las dimensiones que tiene como persona. Que es otro trabajo totalmente distinto, porque nosotros, por ahí en filosofía y también, bueno, desde la educación, como yo soy profesora, postulamos la necesidad de que la persona se conozca a sí misma y que se mire a sí misma, pero no como una mirada de reflejo, sino como una mirada de descubrir cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potencialidades, que después lo va a ayudar a encararla de una forma distinta y no morirse en ese reflejo, digamos. En ese punto, me gustaría también, siguiendo las notas que hemos tomado, y viene con relación a lo que bien has planteado, respecto al propio placer y la subjetividad. Y aquí hay un punto que es más que interesante. Porque el segundo apartado que mencionas es en torno a un fenómeno muy particular propio de la posmodernidad, que es la proliferación del celular. El problema del celular como técnica propia de la posmodernidad, es que en esencia hay una profundización del modernismo. Esta profundización del modernismo, y como bien has planteado, es una profundización donde hay una actitud del deber hacia el poder, pero ya no cualquier forma de poder, ya no cualquier forma de disciplinamiento de la sociedad, de las masas, sino lo que hay, y acabo de tomar como referencia la película Her, es que la persona a través del móvil se relaciona en sus vínculos amorosos consigo misma cual Narciso, pero con una característica muy particular, que es la siguiente. El hombre masa abandona la teoría de Ortega Gasset y se empieza a escribir a sí mismo
como un ser original, hasta que finalmente llegue el desencanto al ver que no fue más que una simple unidad de consumo y producción dentro del mercado. Porque lo que sucede con el mercado de la posmodernidad es que ya no ofrece bienes y servicios cual capitalismo productivo de mitad del siglo XIX. Lo que ofrece el mercado son ideas, donde uno ya no ve un partido de básquetbol en la NBA, donde se puede consumir el servicio de entretenimiento o los productos como zapatillas, camisetas o pelotas. Lo que se consume es una idea con el eslogan de Black Lives Matter, donde los propios jugadores renuncian a su identidad para dar lugar a una ideología política que va a ser su nueva identidad en las casacas. Este simple ejemplo, que se puede trasladar a cualquier fenómeno en los mercados actuales, da muestra de que en realidad las personas ya no son tentadas a consumir bienes o servicios, sino que son seducidas a consumir una idea, porque es una idea propia de la posmodernidad, donde el hombre construye sus identidades a partir de sí mismo y el estatus que se da a sí mismo en estas relaciones de oferta y de demanda. Por eso quise emplear esta idea de la profundización del modernismo. Porque si algo caracteriza la modernidad es que con el siglo XVI hay dos fenómenos que son cruciales. No solo las letras de cambio que agilizan los intercambios mercantiles, sino también la aparición del reloj, el reloj en forma masificada, que es lo que permite volver a aquel legado de Prometeo, porque en un momento has mencionado a Prometeo. Y Prometeo, contrario a lo que mucha gente cree porque simplemente se han instruido en mitología griega leyendo por internet y no han leído las hermosas poesías de Homero, ni todo el auge hermoso que ha generado dicha bibliografía, Homero genera la ira de Zeus ya no cuando roba el fuego sagrado, para que el hombre pudiese habitar en las noches y continuar su vida en los momentos más oscuros del mundo, sino que también, y acá generó la ira de todos los dioses, Prometeo le dio el regalo a los hombres, como el modernismo le da también al hombre en un punto dado, pero ya con un vicio muy particular. Prometeo genera la ira de todos los dioses del Olimpo, porque le dio el regalo que hizo que toda la humanidad se rebelase ante este Olimpo, que fue la conciencia de la propia muerte. Porque cuando el hombre tiene conciencia de la propia muerte, va a empezar a buscar un sentido de trascendencia que ya no va a actuar por instinto o al animal, que busca la mera supervivencia de aspectos biológicos, sino que va a administrar su tiempo. Un tiempo que ya va a ser administrado, no en función, como podría ser en la tesis agustiniana, en búsqueda de la ciudad de Dios, y tampoco en función, como podría ser el hombre griego, en rebeldía a los dioses del Olimpo y en búsqueda de satisfacer sus propias virtudes, sino que ahora en el modernismo, esta conciencia de la propia muerte se va a medir en función de lo que se produce. Y de hecho, esa fue la trampa de la modernidad y la posmodernidad. Mucha gente compró, cual ciego embaucado, que las revoluciones de la liberación eran en pos de mejorar los estándares de libertad. Y sin embargo, cada revolución fue gestada por jacobinos que no eran más que pequeños burgueses buscando maximizar las horas de producción que tenían los hombres a su cargo. Ejemplo concreto, la revolución sexual. La revolución sexual no generó un lazo de libertad absoluta y plena en la mujer. Muy por el contrario, la subsumió a ser una unidad de consumo y producción bajo un régimen laboral de 12 horas diarias para que pudiesen satisfacer a un hombre con el cual ni siquiera tenía una relación de amor previa, que se llama jefe. Ese es el verdadero sentido. Porque la familia, el hijo y el encuentro en el amor, como todas las cosas buenas en la vida, como todo árbol que tiene un proceso de germinación, lleva años de construir. Claro. Y sin embargo lleva segundos de destruirlo. Eso, ¿no? Que vos bien ahora estás nombrando, que tiene que ver con la búsqueda del sentido de las cosas que uno hace. La sociedad posmoderna, ese sentido o esa trascendencia de las cosas la reemplaza por la productividad. O sea, tenés que ser más productivo, tenés que correr, tenés que hacer más cosas, vales más en cuanto más tenés, en cuanto más producís, no en cuanto a la profundidad que uno le puede dar a la existencia y el valor que le puede dar a las otras personas. Y que también esto no se contrapone con ese sentido que vos bien nombraste, que esta palabra me gusta mucho, ¿no? De el enraizarse, ¿sí? Cuando uno, digamos, se planta raíz y se cimenta y tiene base sólida en esto de construir sobre roca, podríamos decir también en el sentido cristiano, es algo que la sociedad posmoderna lo cambia, ¿sí? Cambia esto por lo superficial, por lo momentáneo, porque justamente eso momentáneo hace que la persona pueda ser más productiva en algún sentido y pueda consumir más estas ideas que son tan vendidas, digamos, en la sociedad, ¿no? De ideologías casi como desde la masificación y no desde el pensamiento crítico y reflexivo.
Exactamente. Y ya finalmente, para terminar con esta cuestión, si hay espacios en las preguntas, quizás hago una alusión nuevamente a Prometeo y Epimeteo, simplemente dejo abierta la puerta en cuanto a que los dos hermanos, Prometeo como buen conservador es el hombre que actúa con prudencia, Epimeteo el hombre que actúa sin prudencia. No en vano, Pandora, la primera mujer, fue dada en matrimonio a Epimeteo. Digo, porque esto guardaría incluso una forma de entender luego la naturaleza humana, desde la cual se intentan hacer los distintos diseños en base al tejido social. Pero volviendo nuevamente, y acá quiero tocar un tema que es fundamental, para ya dar lugar con la raíz, que va a ser el tópico que habrá ahora, en un momento has mencionado la búsqueda del placer, esta idea de la brevedad y el eterno presente, que va de la mano con este proyecto estético en la muestra del todo. Y yo ahí voy a tener una pequeña discrepancia, sí voy a darte la razón plenamente en torno a lo que es la brevedad, porque es algo que caracteriza la posmodernidad y que viene con relación con la función de la raíz, que uno cuando ve con las manifestaciones del progresismo, una idea de un progreso indefinido, que toman de las teorías agustinianas, donde toman ideas de la propia de la cristiandad en un sentido teleológico, pero ya sin Cristo, ya sin ese paraíso celestial, intentando trasladar un paraíso terrenal, se desarraiga por completo el hombre y no en vano en cada expresión del progresismo se atacan desde iglesias hasta monumentos históricos hasta la revisión histórica. Porque la idea es dejar al hombre o al madero sin raíz flotando en el río directo al aserradero, como así tampoco hay función de trascendencia y búsqueda de un futuro mejor, en búsqueda de un futuro posible. Porque la utopía ya no es la utopía del buen lugar y el no lugar de Santo Tomás Moro, que reconocía como norte moral, sino que se intenta plantear una utopía en términos reales y concretos, donde aparecen líderes mesiánicos, desde Margaret Sanger a Mao Zedong, planteando paraísos terrenales, desconociendo cual Rousseau lo que es la naturaleza de caída del hombre y creyendo que en vez de reformar las hipótesis, que se implicaría reconocer las falencias de la mentalidad humana, lo que hay que hacer es eliminar ya no a la hipótesis, sino a los hombres. Y así se han justificado en nombre de la ciencia y la razón los campos de concentración, los gulags rusos, el gran salto adelante y las clínicas abortistas en el mundo. Porque no se va a modificar el pensamiento, porque si se modificase la hipótesis sería reconocer que el hombre se equivoca, sería reconocer que no es posible un paraíso terrenal por cuanto hay una naturaleza caída inscrita en el corazón de cada ser vivo. Entonces ya para terminar, en ese sentido, entiendo lo que es el eterno presente de la propia posmodernidad, donde hay un retorno al hedonismo y al consumo y al placer instantáneo, propio de las tesis utilitaristas de maximizar el placer en el mayor tiempo posible, pero en la mayor cantidad de población posible. Sí tengo una discrepancia, y ya con esto cierro mi entrada, en cuanto a que has hablado de la muestra del todo. Y yo entiendo el sentido que vos le has dado. Y yo entiendo lo que es el sentido de la pornificación de la cultura. Y yo entiendo el sentido de la hipersexualidad de los menores. Y en ese sentido no habría ningún punto de discrepancia. Porque es un tema que ya hemos abordado previamente con mi querido y gran amigo, el psicólogo Ezequiel Baibón. Sí tengo una discrepancia en cuanto a qué se muestra. Y esta es la clave. Y esta es la clave que incluso te va a permitir a ti poder ingresar a la cuestión de la familia y la construcción de los lazos y el amor. ¿Qué se muestra realmente? ¿Qué muestro yo? ¿O qué muestras vos? ¿Qué muestra la gente? Esa es la clave aquí. Porque no es que se muestre todo. En realidad, lo que se muestra es una identidad subversiva. Es una identidad de aquel que, disconforme consigo mismo, crea un alter ego, cual avatar, y ahí viene la palabra avatar, sobre el que uno quiere que el mundo vea. Porque si uno empieza a desconocer los límites naturales y la soberbia propia de la posmodernidad impide que uno muestre las bajezas y que tenga una actitud de humildad ante el mundo, se muestra como se quiere mostrar. Como se quiere mostrar. Por eso van a ver que hay mujeres que les resulta mucho más fácil crecer en una batalla cultural, no porque hayan indagado en una biblioteca entera, sino porque simplemente dijeron comunismo malo, capitalismo bueno y mi OnlyFans. Por eso hay chicos que se han mostrado como grandes batalladores desde el anonimato, desde no tienen que pagar consecuencias reales con amenazas y censuras a su propia persona. Por eso en la posmodernidad es más fácil mostrarse como alguien que dice Horacio Justo destroza y humilla a feminista, Horacio Justo ridiculiza a otro ser humano, Horacio Justo pisotea a una persona que tuvo menos tiempo para leer, desconociendo que en esencia son seres humanos que están buscando el bien, simplemente que tienen un punto de partida intelectual diferente, porque algunos creen que es a través de ciertas ideas de la cristiandad, otros a través del liberalismo y otros a través del socialismo. Por eso es que mucho cuidado con qué se muestra. ¿Qué se muestra? Se muestra un proyecto que no es real, es como uno quiere ser visto. Porque en esencia y en la vida concreta, y les puedo asegurar que esto lo conozco en primera mano,
muchos que se han mostrado como grandes defensores del liberalismo, luego descubrimos que están recibiendo algún cargo dentro de espacios de la socialdemocracia, y luego descubrimos que gente que de repente se muestra muy vociferante en algunos espacios, poseen un temor absoluto al mostrar sus caras y dar esta batalla en el campo real. Por eso digo, hay que tener cierto cuidado porque lo que se muestra son avatares, no es la realidad. E incluso hay gente que cree que se puede construir la política desde la realidad. Es un simple cuidado. Por eso esta brevedad de las imágenes, porque Instagram es la gráfica instantánea. Es la gente que no lee. Me pasa a mí todos los días de mi vida, lamentablemente. ¿Saben por qué mi canal no crece? Porque mi canal tiene videos de 40 minutos que no lo ve absolutamente nadie. ¿Saben por qué? Porque yo no me pienso reducir mi lógica a las lógicas del mercado, donde los diarios, sabiendo que ya no se leen las noticias porque la gente está apurada, no sabemos por qué está apurada, porque no tiene a dónde llegar. Pero en esa velocidad tienen que poner el titular, la foto y en todo caso 3 renglones en negrita porque la gente ya no lee. Menos van a ver un video de 40 minutos. Menos todavía van a indagar en toda la bibliografía que podamos citar. Porque están apurados, porque no hay tiempo. No hay tiempo para un hijo. No hay tiempo para conocer a una mujer en profundidad. Es increíble esta lógica. Es increíble cómo la gente cuida la propiedad privada del hogar a rajatabla, con armas, porque no van a hacer que entre un desconocido al propio hogar, pero luego el cuerpo se lo entrega a cualquier desconocido. ¿Y eso Pero es una falta de amor propio? está buenísimo eso que está diciendo Horacio, porque realmente lleva a pensar que en realidad muestra el cuerpo porque lo previo que tendría que trabajar y lo previo que tendría que descubrir y de alguna forma, trabajar tiene que ver con este concepto de la persona, de las características que la constituyen como ser, ¿sí? Cuando uno se puede preguntar cuáles son las dimensiones que tiene, cuáles son las características que tenemos por ser persona, esto de la libertad, del pensamiento, conocernos que tenemos un cuerpo. Bueno, yo de hecho con los alumnos en la secundaria lo trabajo un montón, que es el trabajo previo, esto no, o que te sostiene después para mostrar una imagen. Si uno no se pregunta previamente quién es como persona, y vuelvo a insistir esto en lo mismo, no se hace este autodescubrimiento y este trabajo en interioridad, después no puede mostrarse con un sostén verdadero, ¿sí? O muestra una falsedad que después le es difícil sostenerla. De hecho, lo hemos visto en muchas personas que se manifiestan por tal o cual ideología, después les es difícil defenderla y te bloquean o no te contestan o no se animan a un debate, pero porque de fondo no tuvieron ese sostén y no tuvieron ese paso previo que les diera la posibilidad de elegir eso que están diciendo. Yo creo que el mayor problema que tenemos en la sociedad posmoderna es eso, estamos tan en la inmediatez, estamos tan en la imagen, que mostramos, como vos decís, algo, pero sin ese paso y ese trabajo previo de descubrirnos y de sabernos persona. Totalmente. ¿Y cómo ves vos entonces en este punto la posibilidad de construir lazos familiares, en el sentido más amplio, dentro de una posmodernidad que ha diluido por completo ya incluso el encuentro consigo mismo, porque ya no es una mentira del exterior? En todo caso yo lo podría entender. Hay gente que ha sido fagocitada por su propio personaje, por su propio avatar. Y la posmodernidad en intelectuales, que incluso Sigmund Bauman en cierto punto ascribe este concepto, la posmodernidad es la modernidad que se fagocitó a sí misma. ¿Cómo ves las perspectivas en torno a la familia, que es esencialmente la mayor expresión de amor que hay en el género humano? Yo creo que la familia, es necesario repensarla, es necesario, defenderla. Parece que hoy en día tener que decir esto no debería ser así, ¿no? Pero es necesario defender a la familia y los valores y justamente reconectarla. Sí, bueno, decía en lo que estaba respondiendo que justamente la familia es como este lugar donde se necesita repensarla y revalorizarla como el lugar de encuentro con el otro, como el lugar justamente que nos lleva a lo más fundamental que tenemos como personas, desde los vínculos y de espacio de encuentro y de espacio de esto, de educarnos, de aprender, de salir de uno mismo. ¿Sí? La familia tiene que ser defendida como institución y como primer lugar necesario para poder formarse a la persona desde su integralidad. ¿Sí? La familia es el lugar y el espacio en donde la persona se la forma de su integralidad y eso es necesario comprenderlo y volver a ese origen. Excelentísimo. Yo ahí veo que ya estamos llegando más sobre el final y quería tomar un elemento que me parece que es fundamental hablando de la familia. En la posmodernidad,
que algo que es muy curioso. Es lo que se podría decir, y esto los que hayan estado en el campo lo van a entender, lo que han tenido alguna oportunidad, incluso en algunas zonas más carenciadas, es lo que se conoce como el engañasonso. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta de fondo? ¿Por qué diría yo con de forma tan altanera esto? Cuando uno ve que un capitán zarpa en un puerto, la idea es, salvo que haya alguna ventisca en el medio, que salga del puerto A y llegue al puerto B. Y la idea es que lleguen con la tripulación sana y salva. Esta fue la idea siempre que estuvo la nave. Luego vinieron tempestades, pero la nave siguió su curso. La nave supo a dónde tenía que ir. Sin embargo, en la posmodernidad, ya ni siquiera es que haya una multiplicidad de puertos a los cuales abordar, porque tal como lo plantea Lyotard, los metarrelatos han sido aniquilados. Los metarrelatos del iluminismo, del cristianismo, del liberalismo y del comunismo han sido aniquilados en la posmodernidad. Ya ni siquiera hay un puerto donde llegar. Lo que hay es una nave donde el propio capitán, cuando se da cuenta que el puerto al que desea llegar no existe, decide atracar en cualquier espacio, destruir la nave, ahogar a los que iban arriba de la misma y reconstruir una nueva nave. Porque es la tesis que en ese punto habría que tomar a Karl Popper, donde él dice, en realidad lo que se destruyen son las hipótesis, pero no destruir a las personas. En la posmodernidad se destruyen a las personas para no reconocer que las hipótesis son erradas. La principal hipótesis errada que ha abastecido al indigenismo, al ecologismo y al feminismo, el mito del buen salvaje. Esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza, que se ha profundizado a tal medida, y uno lo puede encontrar, y yo sé que esto le va a molestar a muchos defensores de la ilustración, pero cualquier intelectual que sea medianamente honesto consigo mismo, sabrá que el marxismo es en gran medida, y acá me remito a Pablo Muñoz y Turrita, la profundización de ese liberalismo ilustrado. Cuidado, que si uno realmente lee a Marx, en última instancia, él creía en una civilización, en un proyecto positivo, sin Estado, sin Dios, en plena libertad y en plena autonomía del individuo. Cuidado con ciertas premisas. Cuidado en no ascribir a lo primero que se ve en YouTube con alguien que grita, o simplemente 2 PDFs descargados en forma pirata, y creer que eso ya lo abastece para entrar a cualquier discusión, porque simplemente pudo escribir un hilo en Twitter y ya se consolidó como un gran intelectual de derecha. La prudencia. Porque en tiempo de posmodernidad, y para no irnos de tema, estamos hablando del amor, y ya le vamos a dar los últimos 10 minutos a nuestra invitada. En tiempos de posmodernidad, hay algo que yo quiero rescatar. Yo particularmente no creo que el amor vaya a desaparecer. Lo que creo es que se ha transmutado y se ha dispersado hacia otras formas de relación. Porque el amor como energía está allí presente. Y no me estoy refiriendo a un término propio del New Age, porque detesto cualquier expresión de la posmodernidad, sino que es energía vital que le da un sentido de vida al hombre, que es el propio amor a la vida, porque si no tenemos una patología, cuando empezamos a tener ideación hacia la propia muerte, y ya tenemos una patología importante, el amor existe. La función que tenemos que descubrir es hacia dónde la desplegamos, a la fe, a la comunidad, a la familia, o consigo mismo. Pero a veces lo que sucede es que las personas se engañan porque se han creado un personaje que no es real. Y yo acá quiero tomar, porque justamente en esta posmodernidad, lo que se terminan abrazando son ideas mesiánicas, son ideas utópicas, imposibles de alcanzar e imposibles de controlar, porque ni siquiera son ideas propias, sino que son ideas gestadas por alguien más, que cuando decide ver que no va a llegar a buen puerto el propio proyecto, destruye todo lo que está a su alcance. Y nuestra idea es que no se dejen manipular. Realmente el verdadero amor empieza por uno, y esto es real. De allí una gran premisa, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero previamente uno se tiene que amar bien a sí mismo. Y amarse bien a sí mismo implica conocerse. No se puede amar lo que no se conoce. Las personas están muy desesperadas en mostrarse, pero están muy apuradas y sin tiempo para llevar una vida contemplativa con la propia persona. Creo que sería un buen punto de inicio en la reflexión empezar a descubrir cuánto tiempo le dedicamos a la familia, a los hijos, y cuánto tiempo nos dedicamos a mostrar al mundo lo bondadosos que somos. Una simple observación, y ahora sí, los últimos 10 minutos, como es costumbre en este canal, son siempre para nuestra invitada, para que nos deje la reflexión que desee libremente, y también para que nos deje todas sus redes, que igualmente van a estar en la descripción de este video abajo. Recuerden seguirla, recuerden apoyarla, porque esto es algo que hacemos de gente
humilde, que venimos de abajo, como en mi caso, con gente que también viene de abajo, humilde, que no es tan conocida, pero que con mi humilde criterio tienen mucho para aportar al mundo y creo que merecen ser escuchados. Porque, insisto, acá los que brillan son los invitados, no uno. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, en esto retomar un poquito este concepto de la positividad que vos decías, ¿no es cierto? Que la sociedad posmoderna lo toma como con ese centrado individualismo donde se olvida del otro. Y por ahí uno lo que busca con estas reflexiones es justamente volver a generar conciencia sobre el amor y sobre las características que tiene el amor. Y bueno, la idea del vivo de hoy era un poco charlar sobre esta temática del amor, de tomar conciencia que el amor va a estar, como vos decías, y yo también en eso coincido con vos, porque es una fuerza que abraza a la persona y que la trasciende y que está junto al otro, ¿sí? Es inevitable. Pero también me parece que nos merecemos el espacio y nos merecemos parar para preguntarnos, como vos dijiste, en dónde está el amor, qué consideramos como amor. Y de ahí, desde ese movimiento de reflexión que cada uno hace desde lo personal, poder salir al encuentro del otro. Yo, como vos decías, también soy nueva en estos espacios, yo soy docente y siempre me ocupé del aula y de los patios y de la escuela y bueno, de estar en esos espacios. Y ahora, en este año de virtualidad, como se trasladó todo, se trasladó la escuela y la enseñanza a los medios, a la virtualidad, entonces bueno, estoy empezando a innovar en estos espacios para seguir educando y para hacer esto que a mí me gusta y que me apasiona, que tiene que ver con la educación. Y tiene que ver con la reflexión y el conocerse a cada uno desde la particularidad, desde las dimensiones que tiene como persona para poder después posicionarse frente a la realidad, ¿no es cierto? Así que bueno, un poquito eso. Agradecerte nuevamente la posibilidad de tener esta charla y este diálogo. Sí, invitarlos a los que son acá de Rosario, yo soy de Rosario, y a dos lugares donde yo estoy colaborando, que se llaman, bueno, el Hogar del Padre Misericordioso, que es una fundación, sí, que ahí es importante también el trabajo que venimos haciendo con las personas. El hogar de la comunidad del Padre Misericordioso tiene como 3 ejes importantes, que son, bueno, la prevención, la asistencia a los demás y los talleres de reinserción. Se trabaja con muchas personas en situación de calle, con personas en situación de consumo, y es muy importante y se necesitan muchos voluntarios para trabajar en esto. Si hay algo que yo aprendí es que para trabajar y para ayudar y para resignificar a ese otro, no hace falta tener grandes recursos, no hace falta tener recursos económicos para ayudar, si uno tiene la voluntad y tiene las ganas, realmente lo puede hacer, y hay muchos lugares que están necesitando gente para ayudar al otro. Hablando de esto, no de resignificar. Bueno, ese es uno de los espacios, y el otro espacio en donde estoy se llama la Vicaría de la Caridad, que comenzó con esta situación de la pandemia y está vinculada con el Colegio San José de acá de Rosario, con la parroquia María Auxiliadora, que es de los salesianos. Ahí este año empezó a funcionar la cocina centralizada, bueno, que es un lugar donde reparte viandas a personas también en situación de calle o personas de bajos recursos, que bueno, que con esto de la pandemia se agravó su situación. Así que, bueno, ahí ya estoy viendo que están compartiendo el link y bueno, para que puedan entrar, para que puedan ver todo lo que se está haciendo desde ahí y animar y motivar a las personas a que puedan reflexionar sobre estos temas y que puedan ayudar a los otros también, ¿sí? Que salgan de este narcisismo o salgan de esta comodidad que muchas veces se tiene de, bueno, yo estoy bien, no tengo ninguna necesidad, entonces me quedo ahí desde ese lugar y que puedan ampliar un poquito la mirada y se puedan construir juntos a otros. Así que un poco eso es el mensaje que quería dar. Bueno, ya para finalizar, veo que nos han quedado un par de minutos, así que voy a aprovechar a hacer 3 menciones que quizás no llegamos a tiempo, podemos hacerlas en este preciso instante. Cuidado con el término de tiempos líquidos o modernidad líquida, es una bibliografía muy impresionante de Bauman. Yo, más allá que todos saben que es marxista, un marxismo tradicional y ortodoxo, no dejo de tenerlo entre los principales intelectuales de los cuales admiro, porque cuando hablamos de tiempos líquidos, cuando hablamos de lo líquido, hablamos, y es por eso que yo creo que la posmodernidad es la profundización de la modernidad, es una sustancia, una esencia que cambia de estado, pero la esencia está. Por eso, y hoy me tocó a dar una conferencia para Colombia en la mañana, que dicho sea de paso le mando un saludo enorme, no solamente a la gente de Colombia, también a Diego, también a Laura, también a Fernando de Liberalismo Somalia, que están siempre apoyándonos. En realidad es un programa que se viene gestando desde la modernidad. Por eso cuando yo doy una conferencia empiezo del siglo XVI en adelante.